Mara. Yulisa. Samir. Y el día de hoy vamos a hablar sobre un podcast titulado Conectados con la Verdad. Bueno, vamos a hablar sobre una carta abierta que nos llegó que trata sobre la desinformación digital y la autora es Yulisa Flores Cusi. Vivimos en una época donde la información circula rápidamente por las redes sociales, por lo cual nosotros debemos ser responsables al compartir o etiquetar a personas donde sean noticias falsas. Ya. Antes de creer una noticia debemos verificar si viene de una fuente confiable y algo que la mayoría no hace o no ve es revisar el autor o la fecha, ya que eso ocasiona que la noticia sea algo falsa y no sea verdadera. Pues aparte cada uno tiene la responsabilidad de evitar publicar publicaciones falsas y así evitar confusiones u otras cosas para tener una sociedad mejor informada. Y bueno, crear conciencia y también juntos podemos evitar ese tipo de desinformación que nos puede, aparte de tener confusiones o tener problemas también, yo creo que deberíamos cada uno contribuir en el cuidado de cada persona, ya que este tipo de desinformación nos puede llevar a un gran peligro. Bueno, después de todo lo hablado, yo creo que a todos nosotros nos ha pasado algo similar. Por ejemplo, a mí, que yo había hecho una compra, había visto una publicación por internet sobre Temu, de que vendía un iPhone a disque de soles, pues, ¿no? Y yo, ya decidí y lo puse en mi carrito, pues. Y al final simplemente me llevó la carcasa del celular. Y ya, pues, todo eso era una mentira. Por eso ¿Y también te han engañado? Sí, pero no como ella, sino de una manera de que pedí unas zapatillas por Facebook que está a mitad de precio y como yo he confiado y por no querer gastar mucho, hice el pedido de zapatillas y al final, al darme cuenta, me enviaron una guía falsa y perdí la plata y la confianza que tenía en esa aplicación de pedir las zapatillas o la ropa. Eso te pasa por... ¿Y a ustedes acaso no les ha pasado algo similar? Sí, en un evento nosotros íbamos a comprar 2 entradas para ir a un evento, pero explica. Bueno, sino que estábamos comprando las entradas y nos dijeron el día que iba a presentarse la fiesta, pero nosotros compramos las entradas, pero el día ya había pasado y nos habían llegado a engañar y lo habíamos gastado por las puras. Por fiestera, pues. Y la ropa que se pusieron, ¿qué hicieron con eso? ¿Se guardaron a su casa directo? Lo guardamos. ¿O se iban a bajar por ahí? Porque nosotros queríamos ir al evento sí o sí, por eso compramos la entrada con anticipación. No a las fiestas. No a las fiestas. Y ya, No, pues por eso fiestas, nos habían engañado. Somos de casita. Claro. Carajo. Llegar a la entrada de la Nosotros fiesta, nos a la entrada de la fiesta le dijeron que esas boletas estaban falsas, esos tickets. Pero ¿por qué dijiste falta? Si yo dije que ya habían pasado el día. Bueno, después de haber contado todos nosotros nuestras anécdotas, en sí todos hemos sido engañados así con estafas, compras, y pues eso nos pasa por creer en publicaciones falsas. Por eso es importante compartir con responsabilidad para ser evitados ser estafados hacia demás personas. Y antes de hacer una compra en internet, revisar las páginas y de quién es el dueño de la cuenta. Y así como entre risa y risa puede parecer este tipo de estafas, aunque muchas personas son muy afectadas, ya que capaz al momento de comprar algo o de revisar esa información o de ver, hayan sentido ser estafados, como por ejemplo, al momento de comprar gastas tu dinero o al momento de crear una información falsa puede pasar que muchas personas sean estafadas. Bueno. Un dato curioso también es que muchas personas llegan a difundir más rápido la desinformación que información verdadera. ¿Y esto pasa por qué? Bueno, mayormente las personas solamente se fijan en el título, en las imágenes y en el contenido que puede haber ahí y lo que nos llega a llamar la atención. Y esto es algo que puede especificar la desinformación que solamente se basa en llamar nuestra atención y que nosotros podemos llegar a compartirlo mucho más rápido, no tan y solamente por vistas o por querer tener más seguidores. Bueno, y como la información no se basa en llamar muy rápido la atención, porque esto solamente llega a publicar información cierta y verdadera, lo cual no es tan llamativo, no es necesario llamar la atención, sino que debemos ser unas personas lectoras y aprender un poquito más sobre
la desinformación y la información verdadera. Y también hay personas que publican fotos antiguas o creadas con inteligencia artificial, ya que hasta ahora la inteligencia artificial ha avanzado demasiado y esta pueden crear fotos casi reales, lo cual esta puede ser muy engañosa para las personas que aún no conocen esta tecnología, como por ejemplo los padres, las personas mayores, ya que estas no son tan artificiales, porque estas son casi reales, y lo cual esto llega a confundir a las personas y entonces puede hacernos creer que es realmente, y también es algún peligro para las personas mayores. Y también hay otras personas que se dedican a verificar si es verdadera o mentira la desinformación. La desinformación tuvo muchas consecuencias. En la pandemia circulaban muchas noticias donde se decía que ya se encontraba el cura o ya tratamientos, pero no eran así. A algunas personas les hacía daño por creer esas noticias falsas, pues, ¿no? O quizás a otras personas les mejoraba, pero no, la mayoría les afectaba. Otras noticias también donde en otros países decían que se les acusaba a unas personas de delitos cuando realmente eran inocentes y eran falsas mentiras solamente para llamar la atención de las personas o inculparlos de algo que no han hecho. De los desastres naturales también, donde publican que tal fecha va a pasar un terremoto o va a haber lluvias fuertes o lluvias intensas, pero esto les provoca temor, confusión a las personas y realmente no deberían poner esas cosas cuando no saben si va a suceder o no. Por eso evitemos publicar cosas que realmente no sabemos si van a pasar.